¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra fuerza? ¿Es la imagen de un campeón de levantamiento de pesas o del culturista más famoso? Lo más probable es que no imagines a esa mujer que lleva el dolor más profundo en silencio. El dolor del abuso, la infertilidad, el ridículo, la enfermedad, la confusión y todo lo que tiene que afrontar. Nadie la aplaude por su resiliencia, por esforzarse y brillar a pesar de todo lo que la vida le arroja. En un mundo donde la estridencia y la visibilidad equivalen a fuerza, los guerreros silenciosos no reciben suficientes reconocimientos. Este video busca examinar la vida de grandes guerreras, mujeres que soportaron su dolor en silencio y se convirtieron en heroínas por derecho propio. Puede que no sean celebradas, pero puedes aprender mucho de sus vidas, lecciones que puedes replicar para superar desafíos, enfrentar tiempos difíciles y aprovechar al máximo tu tiempo aquí. Estas son historias de mujeres que confiaron en Dios contra todo pronóstico. Su confianza en Dios era firme, fuerte y tangible, pero no era ruidosa ni ostentosa. El público aprecia tanto las muestras de emociones y victorias en voz alta que la fuerza silenciosa de una mujer puede pasarse por alto si no es tan visible como la de otras que tienden a expresar todo lo que sienten. Dios mira tanto el corazón como la apariencia externa. Él sabe que algunas personas pueden parecer fuertes y valientes con sus palabras, pero están lejos de serlo realmente, y solo llevan una fachada de valentía. Parte de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte fue que cuando las personas ayunaran, no debían aparentar que estaban ayunando. Debían ungirse como de costumbre y usar ropa bonita. Luego, cuando quisieran orar, debían ir a sus aposentos para hacerlo, porque el Dios que ve en secreto los recompensará en público. Estas mujeres saben esto y lo practican. Mantienen los detalles y las actividades de sus vidas en privado y no se preocupan por anunciar sus logros. Isaías 30:15 dice: «Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza», pero no quisieron saber nada de esto. Este versículo indica que la fuerza no está en el ruido, sino en la quietud y la confianza. Esta confianza no está en uno mismo ni en ningún otro hombre, sino en Dios. La fuerza no siempre se trata de lo que dices o haces, sino de la gracia para soportar incluso los tiempos más difíciles. Pablo, uno de los mayores apóstoles de la Biblia, habló de una espina en su carne. Esta fue una batalla silenciosa que tuvo que enfrentar. Oró para que Dios la quitara, pero en lugar de responderle como él deseaba, Dios le dijo que su gracia era suficiente para él. Dios le dio la fuerza para lidiar con ese dolor, inconveniente y carga. Si Pablo no hubiera escrito sobre ello en sus epístolas, existe la posibilidad de que nadie lo hubiera sabido, porque no llevaba ese dolor a flor de piel. No permitió que los inconvenientes que experimentaba lo detuvieran en el cumplimiento de sus deberes ministeriales. Sobresalió en sus responsabilidades porque no dejó que el dolor lo detuviera. En cambio, convirtió su dolor en un trampolín. La fuerza silenciosa de una mujer revela valor y una forma de conectar sin palabras. Muestra que la fuerza no siempre necesita una voz para ser escuchada. Es aún más poderosa cuando no es ruidosa, ya que no tiene animadores que la impulsen. Una mujer con fuerza silenciosa brilla desde la oscuridad. Camina entre las espinas, despeja el camino y abre una senda para sí misma y para quienes vienen detrás de ella. Aunque no sea celebrada, esta fuerza sigue siendo el núcleo de lo que todos necesitan para aprovechar al máximo sus vidas. Hagamos un recorrido por la historia de esta mujer que cargó su dolor en silencio y demostró el poder de la fuerza en el silencio, especialmente en el mundo ruidoso de hoy. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Gracias. La historia de esta mujer que carga su dolor en silencio te abrirá los ojos al verdadero significado de la fuerza y te ayudará a ver las joyas que puedes extraer de su vida. Esta mujer atravesó las situaciones más desafiantes que cualquier mujer podría enfrentar y lo hizo con tanta gracia que no pudo ser olvidada. Su nombre es Ana.
Probablemente hayas escuchado su historia en algún momento, pero ¿te saltaste las partes hasta llegar al punto en que tuvo a Samuel? Bueno, esa no es el comienzo de su historia. Su historia comenzó mucho antes. Ana estaba casada con un hombre que obviamente la amaba, pero él estaba más enfocado en ser padre que en apoyarla a pesar de que no le había dado hijos. Se casó con otra mujer que comenzó a darle hijos y se convirtió en una espina en el costado de Ana. Debes entender el tiempo en que esto ocurrió. Era una época en la que el principal papel de una mujer era tener hijos y criarlos. Una mujer que no podía tener hijos era considerada menos que humana y vista como un fracaso total. Ana vivió en esa época, absorbiendo el dolor interno y externo. ¿Cómo manejó esta situación y cómo se convirtió en una heroína? Aquí es donde su historia se pone interesante. Ana comenzó como cualquier otra mujer en tal predicamento. Estaba amargada y resentida con la otra esposa de su marido. Lloró ante su esposo para que le diera hijos y sentía celos de los hijos de la otra mujer. En esta etapa ruidosa de su vida, no logró nada para mejorar su condición. Sin embargo, las cosas cambiaron y Dios comenzó a obrar en ella. Desvió su enfoque de los hombres y lo puso en Dios. Confiaba silenciosamente en que Dios le daría un hijo. Derramó su corazón ante Dios, y el Dios que ve en secreto y recompensa en público, la escuchó y la bendijo con un hijo. Después de dedicar ese hijo a Dios, tuvo 5 hijos más. Así fue como su historia pasó de ser un triste relato de una mujer amargada a la de una heroína fuerte que cargó sus dolores en silencio. No permitió que la amargura la consumiera. Como cualquier otra persona que atraviesa un momento difícil, la amargura llegó, tiró de su corazón y amenazó con ganar terreno. Ella la permitió por un tiempo, lo que la hizo ruidosa y agresiva. La amargura no la mejoró. En cambio, la aisló del mundo y le impidió disfrutar del amor de su esposo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que muchas personas aún no han entendido. Se dio cuenta de que la amargura no le hace bien a una persona cuando atraviesa una temporada de dolor. Solo añade a sus luchas y hace más difícil superar lo que enfrentan. Ana vio las burlas y en lugar de hundirse en la autocompasión, tomó la decisión correcta. Al principio, la situación la afectó y la hizo actuar de manera irracional, pero finalmente lo superó y decidió llevar su dolor a Dios. Ana fue lo suficientemente valiente como para decidir que no pasaría todo su tiempo ante Dios en aquel Shiloh comiendo y bebiendo. En cambio, se ocuparía de las cosas más importantes que afectaban su vida. Mientras los demás, incluido su esposo, comían, ella fue a orar. Ana dejó de ser ruidosa y de buscar atención para enfocarse en Dios. Confió en Él y silenciosamente depositó su confianza en Él. No esperó a que su esposo diera el primer paso antes de tomar la decisión correcta. La Biblia ni siquiera registra que buscara su consentimiento. Ella sabía que el asunto estaba más allá de lo que un hombre podía resolver y dejó de molestarlo con eso. Entregó su dolor a Dios porque Él era el único que la entendía. Cuando inicialmente acudió a su esposo, él no pudo compartir su dolor. La amaba y le decía que para él valía más que muchos hijos, pero ¿cómo no iba a decirlo si ya tenía hijos con la otra mujer? Su esposo ni siquiera veía razón para su preocupación. Sentía que podían vivir felices juntos, incluso sin tener hijos. Eso demostraba cuánto le importaba realmente la situación. Después de esa experiencia, Ana no necesitó buscarlo nuevamente antes de hacer lo correcto. Cuando fue a orar, era evidente que no buscaba atención, ya que mantuvo sus oraciones entre ella y Dios. Sabía que nada está oculto para Dios y que todo lo que ella atravesaba estaba abierto ante Él. No tenía que gritar, rodar por el suelo o ser dramática para que Dios la escuchara. Él escucha los susurros más débiles e incluso aquellos que son tan grandes que las palabras no pueden expresar. Él los escucha. Al presentar tus peticiones, dolores y angustias ante Dios, no necesitas ser ruidoso ni llamar la atención para que Él te escuche y responda. Si tu oración viene del corazón, ya has tocado una fibra sensible y puedes seguir adelante con confianza. Lo que Dios quiere escuchar es lo que hay en tu corazón. Por eso,
Cuando Jesús enseñó sobre la oración, les dijo a las personas que no oraran como los paganos. Esas personas que no tienen una relación con Dios y oran por obligación religiosa, gritan y repiten palabras muchas veces, creyendo que Dios solo los escuchará si lo dicen múltiples veces. La mayoría de lo que dicen es memorizado y no tiene relación con lo que realmente quieren de Dios o con lo que hay en su corazón. Algunos ni siquiera entienden lo que están diciendo, pero aún así, continúan pensando que están orando. Esta mujer no compartió su dolor con quienes la malentenderían. En cambio, lo llevó a Dios. Probablemente tenía amigos, familiares y otros conocidos en la fiesta que sabían de su situación, pero ninguno de ellos era lo suficientemente apto para unirse a ella en oración. A pesar de esto, no permitió que eso la detuviera. En cambio, acudió a Dios, su ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Sabía que Dios siempre estaría allí y que la entendería. Muchas personas pueden malinterpretar tu dolor. Podrían decirte que estás siendo dramática o exagerada. Podrían mencionarte a otros que están pasando por cosas peores para que dejes de desear una solución. Esto es muy común, especialmente si eres mujer. Te dirán que es una de esas cosas y que debes soportar el dolor en silencio o hacer ruido sobre ello en las redes sociales. Pero esa no es la mejor manera de lidiar con el dolor. Hay una manera mejor y más elevada, una de las lecciones que puedes aprender de la vida de Ana. Esta manera mejor consiste en llevar tu dolor a Dios. Esto no es solo un llamado a orar por lo que estás atravesando, sino para que primero comprendas que Dios se preocupa por ti y te entiende. Él ve tus dolores y luchas, ve las injusticias que enfrentas, ve todo lo que el enemigo te lanza y quiere ayudarte a enfrentarlo. Tiene todo el poder para hacerlo y solo intervendrá si se lo permites. Él no se entrometerá ni se impondrá. Está esperando que decidas dejarlo entrar. ¿Llevarás tu dolor a Dios o seguirás luchando con él? La Biblia dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. También dice: no os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Luego, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Dios puede hacer más de lo que jamás puedas pedir o imaginar. Necesitas saber esto y acercarte a Él con la confianza de que no hay nada demasiado complicado para Él. No debes hacer de Dios una de tus muchas opciones al acercarte a Él. En cambio, Él debe ser tu única alternativa, el único al que acudes para que tu vida sea lo que Él quiere que sea y para superar todos los desafíos que enfrentas, ya sea en una contemplación silenciosa en tu habitación o en un clamor desde lo profundo de tu corazón. Lleva tus preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es quien puede manejarlas. La Biblia dice: danos ayuda contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. No importa tu postura en la oración, mientras hables con Dios, Él te escuchará. Nota que no debes cometer el error de los fariseos, quienes, aunque oraban a menudo y casi todo el tiempo, dirigían sus oraciones a las personas y no a Dios. Hacían todo para parecer religiosos y recibir elogios de los demás, no porque tuvieran una relación genuina con Dios o confiaran en Él para obtener respuestas. Una mujer que carga su dolor en silencio no ora para que la vean. Incluso cuando tiene que orar en público, su objetivo no es que las personas la vean o la reconozcan como una persona de oración. Los labios de Ana se movían, pero no salían palabras de su boca. Fue por eso que Elí pensó que estaba ebria y actuando bajo los efectos del alcohol, pero ella fue rápida en hacerle saber que no estaba ebria. En cambio, estaba derramando su corazón ante Dios. Llevar tu dolor a Dios no es un signo de debilidad. Demuestra tu enorme fortaleza y una relación absolutamente admirable con Dios.
cuando llevas tus cargas a Dios y las dejas allí, te sientes más ligera y libre de llevar el peso sobre tus hombros. Esto es sabiduría, porque sabes que no puedes soportar la carga por ti misma, y en lugar de acobardarte bajo ella, la entregas a quien puede llevarla. Piénsalo. ¿No es sabio permitir que alguien que puede manejar la situación lo haga en lugar de hacer esfuerzos inútiles? El silencio no es un signo de debilidad. Debes saber esto y encontrar la paz. El mundo podría tentarte a hacer ruido sobre todo. Podría hacerte ver el silencio como algo que hacen las personas débiles que se esconden en sus conchas. Sin embargo, eso está lejos de la verdad. Una mujer que enfrenta sus dolores de rodillas y entrega sus batallas más profundas al Señor del universo no es débil. En cambio, encarna una gran fortaleza y es digna de emulación. Ana confió en el tiempo de Dios. Entendió que Dios hace todo con tiempos y propósitos y que, dado que Él escribió la historia de su vida, debía haber escrito cuándo tendría hijos. Entonces, en lugar de preocuparse y desanimarse, confió en el tiempo divino. ¿Sabes que hay tiempo para todo? ¿Te has dado cuenta de que piensas que tu vida está atrasada porque no es el momento adecuado para lo que deseas? Incluso oras para que Dios te muestre lo que es correcto para la temporada actual de tu vida. La mayoría de las personas no consideran el tiempo de Dios en la ecuación de sus vidas. No creen que Él sabe lo que hace y que no los hace vivir como sus vecinos. Dios te creó con un propósito y tiene un tiempo para que experimentes diversas realidades en tu vida. Este es un llamado para que dejes de compararte con los demás y de vivir según los relojes de otras personas. La razón de tu tristeza y frustraciones podría estar directamente relacionada con esto. Como todos tus compañeros están casándose y teniendo hijos, piensas que estás atrasada solo porque tú no tienes eso. Otros están comprando sus primeras casas mientras tú sigues viviendo con tus padres, y ahora estás bajo mucha presión para demostrar que estás progresando. La palabra de Dios para ti hoy es: descansa. Incluso cuando las preocupaciones son legítimas y ves que el tiempo no está de tu lado, recuerda que Dios creó los tiempos y las estaciones y los tiene en sus manos. También te creó a ti y sabe que todo en tu vida se pondrá en su lugar a su debido tiempo. Todo lo que necesitas hacer es dejar de mirar a los demás y comparar sus vidas con la tuya. Enfócate en Dios y deja que Él transforme todo para tu bien. Otra lección de la vida de Ana es que permaneció en el lugar de la oración. Muchos van verdaderamente ante Dios, pero no han dominado el arte de la quietud. Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoces a Dios en la quietud, no en el ruido, ni corriendo de un lado a otro. Cuando te acercas a Dios con todas las cargas de tu corazón, debes aprender a dejarlas y mantener un corazón quieto para escucharle y contemplarle. Correr de un lado a otro no te permitirá ver los resultados deseados. Continuamente te decepcionarás, ya que los hombres tienen poco que ofrecer. En medio de este ruido, no podrás contemplar a Dios como deberías. Si no lo contemplas de la manera correcta, no podrás entregarle la situación. Y si no puedes entregarle la situación, entonces será difícil ver su mano en todo. Una mujer que lleva su dolor en silencio sabe que la fuerza se encuentra en el lugar de la oración. Hace de Dios su aliado y acude a Él con sus heridas más profundas. El mundo puede trivializar su tristeza o incluso burlarse de ella. Sin embargo, el amor y la compasión de Dios comprenden cuán profundo es el dolor y ofrecerán consuelo y fuerza para seguir adelante en lugar de juzgar o condenar. Hoy en día se confunde la fuerza con la estridencia, y aquellos que eligen el camino del silencio pueden pasar desapercibidos, pero eso no disminuye su fortaleza ni los registra como débiles. Hay otra mujer que encarnó la fuerza silenciosa y reescribió la historia de su vida a través de ella. El nombre de esta mujer no se menciona en la Biblia, su condición la describía. Era la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer tenía una condición médica que no era contagiosa, pero la hacía impura durante 12 largos años. Ser impura significaba que tenía que permanecer aislada.
Nadie podía usar lo que ella utilizaba. Si estaba casada, su esposo e hijos debían mantenerse lejos de ella. No podía entrar al templo ni a otros lugares públicos. Piensa en ese tipo de vida de aislamiento por un momento. Ella era ruidosa acerca de su dolor, y por eso gastó todo lo que tenía en médicos, pero no pudieron ayudarla. Después de 12 largos años, debió haber enfrentado toda clase de amargura contra el mundo, su familia, e incluso contra ella misma por todo lo que pasó, pero dejó ir toda esa amargura porque no era algo que una mujer fuerte pudiera expresar. Se volvió estratégica sobre cómo recibiría su sanidad cuando oyó hablar de Jesús. No eligió un enfoque ruidoso. Debió haber considerado sus opciones. ¿Cuáles eran las probabilidades de que un hombre la visitara en su lugar impuro cuando ni siquiera su esposo podía acercarse a ella? Debió haber descartado la opción de enviar por Jesús. No podía encontrarse con él en el templo, así que se posicionó para actuar siempre que él pasara. Se cubrió y se escondió en la multitud. Sabía que si las personas la veían, harían un escándalo y rápidamente se alejarían de ella para que no los tocara. Así que tuvo que cubrirse bien. Ensayó lo que haría antes de salir de casa y fue directo a ello. Tocó las vestiduras de Jesús y fue sanada. Muchos otros tocaron a Jesús al mismo tiempo, pero no fueron sanados porque no buscaban la sanidad. Esto fue lo mismo que hizo Ana. Muchas otras personas estaban en el templo con diversas condiciones, pero regresaron con ellas, mientras que Ana tomó las riendas de su vida y no se quedó esperando que otros hicieran algo por ella. Actuó en silencio, y sus acciones produjeron un gran resultado. Ana derramó su dolor ante Dios en lugar de permitir que echara raíces en ella y destruyera su paz. Le dijo a Elí: «Soy una mujer atribulada de espíritu». Después de esa oración, ¿permaneció como una mujer atribulada? No. Comió con los demás y ya no estaba triste. Así es como una mujer fuerte enfrenta su dolor. Entrega la tristeza a Dios, sabiendo que Él puede cargarla, aunque ella no pueda. Dejar ir, poner a Dios en su lugar y derramar su corazón ante Él, protege su corazón de que la semilla de la amargura crezca. Sabe que la fuerza silenciosa no significa fingir que todo está bien o suprimir las emociones. Significa tomar el enfoque correcto para lidiar con situaciones difíciles, en lugar de ser ruidosa y estar en todos lados buscando atención y validación de las personas. Una mujer en esta situación puede llorar en su habitación, pero no permite que las lágrimas la derroten. No se hunde, llora ante Dios y libera su dolor con el gran entendimiento de que Dios ve cada lágrima y no las dejará pasar en vano. Mientras llora ante Dios, su espíritu sigue fuerte y activo, y no permite que nada lo lastime. Ese fue el caso de la mujer sunamita. Esta mujer no tuvo hijos durante mucho tiempo y superó la etapa de preocuparse por ello. Se enfocó en servir a Dios e incluso abrió su hogar a Eliseo. Eliseo, agradecido por la hospitalidad, quiso recompensarla, pero ella dijo que lo tenía todo. El sirviente de Eliseo notó que no tenía hijos y el profeta oró por ella. Realmente tuvo un hijo y el niño creció. Sin embargo, un día enfermó y finalmente murió. Esta mujer puso a su hijo muerto en la cama de Eliseo y salió a buscarlo. En ese momento estaba llena de dolor, como cualquier madre lo estaría, pero no permitió que sus emociones la dominaran. Fue estratégica y sabía lo que tenía que hacer. Recibió al niño de Dios, así que acudir a Dios cuando las cosas no salieron bien fue lo más razonable. Fue a Eliseo, y aunque su esposo le preguntó por qué quería ver al profeta, ella dijo: «Todo está bien». Cuando el profeta envió a Giezi para preguntarle qué sucedía, ella respondió: «Todo está bien». Su habilidad para controlar sus emociones, hablar con entendimiento, no permitir que sus sentimientos hablaran por ella y tomar el paso correcto en una crisis, la distingue como una de las grandes mujeres que cargaron su dolor en silencio. Eliseo oró por su hijo, y él volvió a la vida. Esto es lo que sucede cuando dejas las emociones a un lado y actúas correctamente al lidiar con asuntos críticos. María fue otra mujer que soportó el dolor en silencio, sin permitir que las emociones la dominaran. Aquí,
La emoción ni siquiera es negativa. Para que sepas que controlar tus emociones como una mujer fuerte no se trata solo de emociones negativas. Estaba enamorada de José y a punto de casarse con él cuando quedó embarazada. Él pensó que le había sido infiel y estaba a punto de romper el compromiso, pero esta mujer mantuvo la identidad del niño en secreto. Mira lo que sucedió cuando Herodes se enteró del niño nacido a través de los sabios. Estaba decidido a acabar con el niño. Imagina lo que habría pasado si María hubiera estado por todos lados tratando de defenderse y convencer al consejo de ancianos de que no se había deshonrado para que José no la dejara. En ese momento, Herodes se habría enterado y el niño no habría nacido porque habría acabado con su vida. María fue lo suficientemente sabia como para soportarlo todo en silencio. Guardó las palabras del ángel en su corazón y no se molestó en decírselo ni siquiera a José, porque el ángel no le dijo que lo anunciara. Ser una mujer de silencio no significa volverse insensible, como si ya no sintieras lo que sucede. Significa tener un lugar tranquilo para procesar tus pensamientos sin influencias mundanas. Esto le da claridad y la ayuda a tomar los pasos correctos para avanzar en la vida. La mayoría de las veces, muchos malinterpretan la calma de esta mujer como indiferencia o falta de sinceridad. Las personas que creen que debería estar frenética y alterada porque conocen lo que está atravesando, se sorprenden al verla tranquila y no actuar como esperaban. Pero esto no es cierto. Debajo de la superficie, está luchando sus batallas, enfrentando su vida, lidiando con diversas emociones y encontrando consuelo en Dios. Se ve fuerte exteriormente y es fuerte interiormente porque está luchando para ganar y no perder ni sucumbir a la presión del mundo. Para saber cuán fuerte se ha vuelto esta mujer, incluso cuando supo de la condena y el juicio que la gente lanzaba sobre ella, no permitió que eso la afectara. Mantuvo su enfoque en Dios y continuamente derramó su corazón a Él. Así, no terminó acumulando emociones y frustraciones que afectarían gravemente su relación con Dios e impedirían que fluyera a través del proceso en el que se encontraba. Este estado de mantenerse al margen del público no trata de aislamiento. Se trata más de proteger lo que es sagrado. La Biblia dice: no deis lo sagrado a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros y os despedacen. El que guarda su boca, guarda su vida. Porque no pudieron guardar silencio. Algunos perdieron cosas preciosas y se metieron ellos mismos y a otros en problemas. Esta mujer se relaciona con los demás y hace lo que tiene que hacer, pero sabe dónde trazar la línea. Sabe qué información es para el consumo público y qué no debería compartir con otros. Tiene la inteligencia emocional suficiente para guardar sus emociones sensibles para sí misma. Su capacidad de llevar su dolor en silencio desafía la creencia de que el coraje debe ser ruidoso. Si el coraje tuviera que ser ruidoso, Jesús habría gritado cuando lo llevaron a la cruz. En cambio, la Biblia dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El verdadero coraje y la verdadera fuerza se encuentran en la capacidad de enfrentar situaciones graves sin hacer ruido ni llamar la atención sobre uno mismo. Los actos de coraje más significativos están en los rincones ocultos del corazón, donde nadie puede verlos para aplaudirte o cantar tus alabanzas. Aprendes de estas mujeres que llevaron sus dolores en silencio, que la resiliencia no se trata solo de hablar. ¿Sabías que una persona puede hablar y, sin embargo, no tener coraje ni fuerza? El coraje tiene que ver con dónde está tu corazón y la cantidad de confianza que tienes. No está en el ruido, ni en cuánto puedes inspirar lástima en los demás. La Biblia dice: pero los que esperan en el Señor harán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza no proviene necesariamente de gritar, hacer ruido o estar en todos lados. Encontrar paz en la quietud es otra fortaleza silenciosa de una mujer que lleva su dolor en silencio. Una mujer que lleva su dolor en silencio no permite que sus luchas la definan.
Sabe que el dolor es un revés momentáneo que pronto desaparecerá, por lo que no se ata a él. Pregúntate a ti misma, ¿de dónde sacas tu identidad? ¿Qué impulsa tu estado de ánimo, tus actividades y tu percepción de la vida? ¿Es desde el lugar de lo que Dios dice que eres, o de la identidad que has formado para ti misma, a través de las luchas y desafíos que enfrentas? Tomando una lección de la vida de una mujer que lleva su dolor en silencio, vive más allá del dolor y no permite que la lucha la detenga. Aspira a más en la vida y se enfoca en hacer y ser todo lo que Dios la creó para ser. Ana estaba lista para entregar a su hijo a Dios. ¿Sabes? Una vez que entregó al niño a Dios, era como si volviera a ser estéril porque el niño ya no le pertenecía. En el momento en que hacía sus oraciones, ya había superado el deseo de tener un hijo solo para demostrar que no era estéril. Estaba lista para alinearse con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabía que los hijos de Elí serían inadecuados para ser los próximos profetas y que Dios necesitaría un reemplazo? Ese conocimiento llegó porque estaba en el punto donde miraba más allá de sí misma. Estaba en ese punto donde todo ya no se trataba de ella. Su meta había ido más allá de ser madre para convertirse en alguien relevante en el plan de Dios. Y de hecho, fue relevante. Si eres una mujer que se siente invisible e incomprendida debido a tu silencio, anímate con estas palabras, ya que sabes que tu silencio no significa que seas débil. Es un signo de gran fortaleza que incluso los guerreros más grandes no tienen. Recuerda el dicho, los barriles vacíos hacen más ruido. Has elegido el camino del silencio porque estás llena de sabiduría, resiliencia, gracia y gran fortaleza. Estás siguiendo el camino que te llevará a una gran victoria, así que no deberías preocuparte por cómo te perciben las personas. Incluso cuando los hombres no ven o pretenden no ver, Dios ve la carga que llevas. Él sabe todo lo que estás atravesando y se manifestará en tu vida. Para una mujer que lleva su dolor en silencio, tiene más que solo la capacidad de soportar el dolor, derramar su corazón a Dios y aferrarse a Él para un cambio. Sabe cuándo soltar y aceptar las realidades de la vida. Es lo suficientemente madura y fuerte como para saber que la vida no siempre será como ella quiere y que no siempre obtendrá lo que desea. Sabe que cuando las cosas toman un giro inesperado, tratar de aferrarse y forzar que las cosas funcionen podría no permitir que su vida encaje en el plan perfecto de Dios. Entiende que el hombre propone, pero Dios dispone. Acepta la voluntad de Dios para ella con gran fe. Sabe que rendirse a la voluntad de Dios no se trata de debilidad, sino de gran fortaleza. No se trata de ser pasiva en la vida y permitir que ocurra lo que sea, sino de alinearse con lo que Dios quiere hacer a través de su vida y permitir que la voluntad de Dios se exprese por encima de lo que ella quiere para su vida. Ella sabe, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. También sabe, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cree firmemente que, en todas las cosas, Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Encuentra paz en la obediencia, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Incluso cuando el camino no está claro, ella sigue el plan que Dios ha establecido para ella. Vive un día a la vez, con gran fe en que Dios tiene un propósito grandioso para su vida, y cuando camina con Dios diariamente, avanza en el cumplimiento de ese propósito. Sabe que la vida va más allá de casarse y tener hijos. Se ve a sí misma como una creación única de Dios, y está aquí para cumplir el mandato de Dios y ser parte de los negocios del reino. Fija su corazón en este propósito y toma con confianza, sabiendo que hay un propósito que debe cumplir. Las mujeres, de manera natural, quieren tener el control, arreglarlo todo y asegurarse de que todo funcione perfectamente. Dejar ir y permitir que la voluntad de Dios tome el control puede no ser algo natural para muchas. Por eso necesitas aprender de esta mujer, quien aprendió a rendir sus planes para que la voluntad de Dios tomara el mando. Esa mujer es María. Has escuchado su historia antes y probablemente ya la conocías, pero
¿Alguna vez te has detenido a pensar lo difícil que fue para ella perder al hombre que amaba y con quien quería pasar el resto de su vida? Aceptar la asignación de Dios significó que tuvo que dejar ir todos los planes que había hecho para su vida. Tuvo que enfrentar la vergüenza de estar embarazada fuera del matrimonio y ser etiquetada como adúltera. La mayoría de las veces, como ves el final de la historia y sabes que fue glorioso para ella, no comprendes la profundidad del sacrificio y el coraje que se necesitaron para dar ese paso. Ella no sabía que José daría un paso adelante y la apoyaría, pero aún así, confió en los planes de Dios para su vida. Ni siquiera intentó arreglar nada con José, ni convencerlo. Simplemente confió en Dios. Esa es la gran fortaleza de una mujer. Es posible que sientas la presión de hablar siempre por ti misma, defenderte y luchar contra situaciones que consideras injustas porque no están saliendo como deseas. Pero todo esto no te hará ser parte de las mujeres fuertes que llevan su dolor en silencio. Te dejará en la categoría de las que solo hacen ruido y no tienen gran fortaleza. Una mujer silenciosa que lleva su dolor sabe que no puede controlar todo. Trabaja duro en lo que está bajo su control y hace todo lo posible para que todo salga como debería. Pero cuando enfrenta situaciones fuera de su control o difíciles de entender, confía en Dios con el resultado y deja todo en sus manos. Sabe que elegir luchar contra lo que no puede controlar solo profundizará su dolor y hará más difícil que salga adelante. Avanzar a pesar del dolor, los desafíos y los contratiempos es otra fortaleza que deberías tener, como todas las mujeres mencionadas en este video. No importa cuán perfectamente intentes organizar tu vida, siempre habrá cosas que amenacen con desbaratar tus planes. Cómo reaccionas en esos momentos muestra cuánta fortaleza tienes. ¿Permites que esas circunstancias te detengan o sigues adelante? Una mujer de gran fortaleza avanza sin importar lo que intente interponerse en su camino. ¿Cuántas veces has permitido que circunstancias imprevistas te detengan de hacer lo que está a tu alcance? ¿Cuántas veces te has detenido por un pequeño obstáculo en tu camino? Dios quiere que progreses a pesar de todo. No quiere que estés en ningún punto de tu vida donde te estanques. Avanzar a través del dolor y la dificultad es un signo de gran fortaleza. Los guerreros de Gedeón estaban cansados, pero continuaron persiguiendo. Hablar de esta mujer de gran fortaleza y resiliencia no significa que no tenga sus momentos. No significa que no se canse. No significa que no haya momentos en los que sienta que no puede continuar. Hay ocasiones en las que incluso siente que no quiere seguir viviendo. Mira la vida de Ana. Estaba agotada e incluso frustrada, pero no se dio por vencida. La capacidad de continuar a pesar del dolor es lo que la hace fuerte. Eso es lo que también te hará fuerte a ti. Ser capaz de superar tus emociones y seguir haciendo lo que necesitas hacer es un signo de gran fortaleza. No permitir que los no y los contratiempos te detengan de soñar. El viaje de la vida no es un camino llano. No es una navegación tranquila donde todo sucede como quieres y cuando quieres. Por el contrario, está lleno de altibajos. A veces estás en la cima de la montaña. Otras veces estás en el valle. A veces ni siquiera sabes dónde estás. Es como si estuvieras perdido en una mazmorra, de pie en medio de la nada, sin avanzar ni retroceder. En ese punto, cómo manejes las cosas mostrará si tienes gran fortaleza. La Biblia dice en Proverbios 24:10, si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Los días de adversidad son días seguros que llegarán en tu camino. Desmayar es una elección que depende principalmente de la cantidad de fortaleza que poseas. Obtienes esta fortaleza al pasar tiempo con Dios y enfocarte en Él. Incluso cuando no entiendes completamente por qué suceden ciertas cosas, sigues siendo positiva y confiada en tu capacidad para manejar la situación. Una mujer con fuerza silenciosa sabe que a veces parece que sus oraciones no son respondidas. Sin embargo, su gran sabiduría le permite hacer las paces con lo que tiene que soportar. Se enfoca en el futuro. No permite que su pasado la ate ni limite su futuro. La Biblia dice en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Conoces el dicho?
Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esta mujer deja que su carácter hable por ella. Deja que sus acciones hablen por ella. Sus acciones hablan de su resiliencia y fe absoluta en Dios. Mira a la mujer con el flujo de sangre. A pesar de ser rechazada por la sociedad, no permitió que el rechazo la afectara. Ejerció su fe en Dios, y hasta Jesús elogió su fe porque era tangible y evidente a través de sus acciones. Una mujer con fuerza silenciosa comunica fortaleza, devoción y lealtad que no se pueden expresar solo con palabras. Tú también deberías hacer lo mismo. Tu vida no debería tratarse solo de palabras que griten sin acciones correspondientes. Incluso la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Tus obras deberían hablar de tu fe. Una mujer con fuerza silenciosa tiene una presencia calmante. Su sola presencia trae calma, y su compostura, cuando otros entran en pánico, trae paz a quienes la rodean. Cuando la mujer sunamita vio que su hijo había muerto, no entró en pánico. Por cómo manejó todo, su esposo y todos los trabajadores en su casa ni siquiera sabían lo que había sucedido, y no entraron en pánico. Esa es la fortaleza de una mujer que lleva su dolor en silencio. Trae paz a las personas que la rodean. Pueden encontrar claridad y saber cómo manejar las situaciones en un entorno tranquilo. Su presencia se convierte en un refugio seguro en medio de la tormenta. Ella ha dominado también sus emociones y las ha puesto en su lugar. Sabe que las emociones son importantes, pero no deberían dirigirla ni dictar cómo reacciona ante lo que sucede a su alrededor. Este estado de entendimiento la salva del caos de un colapso emocional. ¿Cómo reaccionas ante situaciones inesperadas? ¿Cómo las manejas? ¿Entras en pánico? El pánico hace más daño que bien. Te impedirá hacer lo que necesitas hacer. Te impedirá ver cosas importantes que necesitas observar para salir del apuro. El carácter calmado de esta mujer la ha ayudado a construir una fe fuerte en Dios. Su calma les recuerda a los demás que una persona puede enfrentar situaciones desafiantes sin perder la esperanza. Una mujer con fuerza silenciosa es sensible a las necesidades de los demás. También percibe a otras personas con fuerza silenciosa y a aquellas que simplemente están luchando y sufriendo en silencio. Nota lo que la mayoría de las personas no verían. Nota cuando una persona que sonríe brillantemente de repente encuentra difícil sonreír. Nota rápidamente y se da cuenta de lo que está mal cuando el tono de alguien cambia. No solo lo nota, sino que actúa. Se esfuerza por ser una bendición para otros. Puede tenderles una mano incluso sin que se lo pidan. Al hacer esto, no hace ruido al respecto ni intenta demostrar que puede ayudar porque es mejor que ellos. Hace que todos se sientan bienvenidos a su alrededor y es una fuente de gran aliento para quienes pueden ver más allá del ruido y reconocer a una gran heroína. Dios permite que estas mujeres pasen por situaciones para que se conviertan en una fuente de esperanza y aliento para otros que atravesarán por lo mismo. Isabel se convirtió en un aliento para María. Ella jamás se habría imaginado que haría eso, pero Dios lo tenía todo planeado desde el principio. Su resiliencia solo la ayudó a entrar en ese plan. La fortaleza central de esta mujer silenciosa es su amor inquebrantable por los demás. Incluso cuando no recibe el mismo amor, ni siquiera el debido aprecio por todos sus esfuerzos. Como no lo hace por validación ni reconocimiento de los demás, puede seguir adelante sin cansarse ni desanimarse. Al amar a los demás, ofrece oídos atentos a las personas, conectándose con sus necesidades sin juicio ni crítica. Muestra un gran sentido de empatía que las personas sienten en lo más profundo de su ser. Por tangible que sea su amor, no es una muestra dramática de afecto superficial para llamar la atención o recibir elogios. Es tranquilo y constante, atendiendo a las personas en sus puntos más necesitados, sin esperar nada a cambio, paciente y comprensiva, tal como la Biblia dice que debe ser el amor. Esta mujer les recuerda a todos que hay un lenguaje que va más allá de las palabras. Una forma de amar, conectar con los demás y vivir que no está ligada al número de palabras que una persona puede decir o cuán fuerte pueda ser su voz. La fortaleza no está en las palabras, sino en las acciones.
Cómo manejas las situaciones difíciles muestra si realmente tienes fortaleza o no. Si sientes que te falta, aprende de estas mujeres que pusieron a Dios en el centro de sus vidas. Entrega a Él las cosas que no puedes controlar. Derrama tu corazón ante Él y confía lo suficiente en Él para dejar que dirija tu vida. Oremos. Padre amado, gracias por ser un Dios que ve y escucha en secreto. Conoces el dolor más profundo de mi corazón, incluso cuando no encuentro palabras para describirlo. Entiendo que el mundo puede no aplaudir el silencio, pero tú lo aprecias. Dijiste que mi fortaleza está en la quietud. Ayúdame a dejar de buscar atención y validación del mundo para enfocarme en buscar tu rostro. Ayúdame a acudir a ti en las noches más oscuras de mi vida. Ayúdame a dejar el dolor a tus pies y a tomar el gozo. La Biblia dice, no debo estar ansioso por nada. Señor, traigo ante ti toda mi ansiedad, preocupaciones, miedos y agitaciones. Oro para que las tomes y las reemplaces con fuerza y gracia para continuar. Sé que la vida no siempre se moverá como quiero. Ayúdame a dejar ir lo que no puedo controlar. Tú sigues siendo la autoridad final en mi vida. Lo que planees para mí es lo que seguiré. Sé que tus caminos son más altos que los míos y que tus planes son mejores que cualquier cosa que pueda imaginar. Ayúdame a mostrar amor a los demás a mi alrededor. Que mi vida sea una fuente de esperanza y aliento para quienes están sufriendo. Gracias por escuchar mis oraciones, porque oro en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, escribe Amén en los comentarios. Haznos saber si tienes peticiones específicas de oración para unirnos contigo en fe. Comparte este mensaje con alguien que necesite aliento hoy, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre.